mira, Lucho, yo creo que lo que hay es una crisis civilizatoria. Es decir, es una crisis más profunda que la crisis política, económica, social, etcétera. Ya estamos tocando el ADN de la humanidad. Qué grave lo Y que entonces, dices. frente a esa crisis del ADN de la humanidad, hay reacciones, hay un rebrote conservador muy fuerte que quiere desaparecer todo atisbo cultural, social, político, democrático. Pero el problema es, como decía un gran pensador italiano, Gramsci, decía que en medio de la crisis aparecen monstruos incontrolables, porque todavía lo nuevo no es capaz de emerger. Las cosas que tú has señalado, probablemente en un escenario normal no ocurriría. ¿A quién se le por qué va a pasar por su cabeza destruir los andenes, por ejemplo? ¿A qué alcalde se le hubiese dado el valor el 29 de diciembre, a unos días de irse, firmar una autorización para que destruyan los andenes del santuario de Sacsayhuamán? Sacsayhuamán no es una fortaleza, es un santuario. Así es. Es como si a alguien se le ocurriera picar las piedras de nuestra catedral. Imagínate la magnitud y el rechazo que significaría eso. Pero en su ignorancia, esa autoridad ha firmado, y lógicamente, como tú has señalado ahora, esas fuerzas conservadoras que hay en las distintas instituciones no quieren hacer cumplir ese fallo. Igual, alegremente, Lucho, se ha regalado Machu Picchu al centralismo. Así es. Porque la señora ministra y la señora Boluarte han anunciado que nunca más va a retornar el boletaje de Machu Picchu al Cusco. Nos han engañado miserablemente. Y ahora pretenden regalar ya también Choquequirao. Si tú te has dado cuenta, ya en el uso de las categorías hay pues una desinformación o una estrategia deliberada. Cuando dicen el complejo arqueológico de Machu Picchu, están poniéndole simple y llanamente uno de los componentes. De sus componentes. Para nosotros es un santuario Machu Picchu. Así es. Choquequirao es un santuario. Sacsayhuamán es un santuario, es decir, un centro religioso andino que ha sido totalmente irrespetado por la colonia y que ahora, a pesar del siglo XXI, todavía hay algunos ignorantes que pretenden negarle esa validez. Y me dirá la gente, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Así es. Es un tema de respeto a tu identidad. Nadie podría ir a Roma e ir a romper pues las columnas de Roma, porque es el santuario de los cristianos y hay que respetar ese santuario. A nadie se le va a ocurrir ir a la Meca, ¿no es cierto?, y llenarle de basura a la Meca, porque reaccionarían con todo derecho, pero acá no. Acá no. Se echa basura, se está destrozando Sacsayhuamán, habiendo millones de soles que recauda el santuario de Machu Picchu, que es andino. Esa plata se dedica a otras cosas, a la burocracia, y no se termina de reconstruir, de poner en valor el santuario de Sacsayhuamán. Solo en ese hecho de conceptos, Lucho, tú ya te das cuenta elemental que están volteados pues los valores. Así es. Y lamentablemente, como decía, los monstruos están aflorando. No sé cuándo terminará, pero ya pues con lo que tú acabas de señalar también, ¿no? ¿Cómo es posible que el Perú, ¿no es cierto?, que el Congreso de la República, ¿no?, haya aprobado el pago de una especie de salario vitalicio al que más ha robado en el Perú? El que tiene responsabilidades de crímenes y de genocidios. De lesa humanidad, ¿no? De lesa humanidad. Que en su cinismo ni siquiera ha sido capaz de pagar la reparación civil
a pesar de que ha aceptado él en el juicio su responsabilidad penal y su responsabilidad de hurto. Y entonces, ¿en qué nos hemos convertido los peruanos? La gente que nos mira desde afuera, ¿se reirán o les darán pena a los peruanos que seamos capaces de estar secuestrados por una familia corrupta y mafiosa ya hace 30 años? Francamente, es indignante las cosas, pero eso no lo puedes explicar solo desde la política. No. Ya tenemos que hablar de una refundación de este país, pero desde el cimiento, porque no hay otra solución ni otra salida, Lucho. Antes de profundizar en esto, un hecho más reciente y que a mí me ha causado ya mucho más dolor, porque este virus de la codicia, de la impunidad, ha llegado a nuestros hermanos campesinos, ¿no? O sea, ya no es necesario que ahora venga el aparato represivo y reprima a nuestros campesinos, sino que entre ellos se están matando con el tema del Cerro de Siete Colores. Eso es obvio por un mal manejo de las políticas turísticas y bueno, por todo lo que estamos señalando, que a las autoridades no les interesa. Y bueno, ahora estos campesinos quieren, cada uno, cada grupo, digamos, acaparar las captaciones que se están dando. Y por lo que informan, parece que era pues, en promedio unos 20.000 soles diarios, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso también? Mira, yo para nuestros televidentes, yo no estoy en contra del turismo. Hay que hacer turismo, por supuesto, pero no. bien hecho. ¿No? Así es. Pero ¿qué sucede? El turismo mal conceptuado, mal aplicado, monopólico y corrupto, nos lleva a esas cosas. ¿Por qué? Porque Machu Picchu se vende como una mercancía, no Así como es. un santuario, ¿no? Ahora, de 3.500 ya lo subieron a 5 y ahora quieren ir a más. Así es, así es. Es decir, ni siquiera respetan El aforo. el aforo y la materialidad de ese santuario. Así es. A ver, yo pregunto, a nuestra iglesia en San Blas, ¿podemos meter 2.000, 3.000? Seguro pues se destroza. Eso no podemos hacer con Machu Picchu. Sin embargo, como funciona el dólar, la ganancia, la rentabilidad, no les interesa a Machu Picchu. Y esa mala mentalidad se ha trasladado también a nuestros comuneros, porque nuestros comuneros se están matando entre ellos por un problema de quién administra y controla esos recursos. Es decir, el mercantilismo más egoísta ha entrado en sus cerebros. En vez de que esos recursos sirva para el desarrollo de esas comunidades, para poner en valor a sus seres humanos, colegios, ¿qué cosa? ¿En qué termina? En el bolsillo de los dirigentes. Qué pena. Y de malos abogados. Y que se llega, es que eso se promueve deliberadamente. Y si tú te das cuenta, no solo son abogados, sino congresistas que han empujado a esas cosas. Pero tenemos que decir, ya basta, pues ya es suficiente. Así es. Tú y yo somos sambleños, estamos en el WhatsApp, y francamente a mí ya no me gusta leer el WhatsApp del barrio, porque todo es mercancía. Lo han convertido a nuestro barrio en un bazar, donde se vende todo, pero menos a nosotros los vecinos, porque las condiciones económicas ya son distintas. Así es. Y tú y yo sabemos, y el Cusco sabe, San Blas es el barrio de los artistas, no es el barrio de las agencias de turismo, de los bares. Bueno, y sabes qué, ojalá que haya reacciones para mejorar, controlar eso. Sí, pues, y ahora que el barrio está en proceso de elecciones, creo que hoy día se cerraba. Ojalá que salga una buena directiva, escribir nuevas listas, ¿no? Ojalá, porque ese barrio, históricamente, en tiempos de los incásicos, era pues el Tojocachi, el templo de Illapa estaba allí, y en tiempos, digamos así, coloniales ya, fue la primera parroquia cristiana, la de nuestro barrio, ¿no? Entonces, historia tiene mucho, entonces, ¿qué de eso estamos recuperando ahora que hay una nueva población, hay, como te diría, un nuevo ocupamiento sociocultural del barrio? El barrio de los artistas ya prácticamente no existe, ¿no? Son pocos, o ya nadie. Uno que otro, pero ya sobrevivientes, ¿no? Entonces, pero a casi todos, por este fenómeno de la gentrificación, han ido
votando, porque la mayoría de los artistas que estaban por el San Blas eran inquilinos, ¿no? Se han ido, pues. Se han ido, ¿no? Entonces, los que continúan son los que son propietarios ya, los herederos de Antonio Lave, los herederos de los Mendívil, dicho sea de paso, Pancho Mendívil hace poco se ha ido, ¿no? Los herederos de Dilberto Mérida, que también ya parece que había un enfrentamiento entre ellos. Bueno, qué pena, ¿no? O sea, todo eso se va desarticulando porque responde a este fenómeno que está señalando Jesús, ¿no? Pero por eso, Lucho, es importante la cultura. Así es. Porque miren, voy a hacer un tema comparativo por mi oficio, ¿no? Todos los alcaldes después de Estrada han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque solo han querido hacer política y una política mal hecha en el gobierno regional y municipal. Mira, ¿cuántos libros han sacado los alcaldes? ¿Cuánto de recursos hay de apoyo al teatro, a la música? Si el fundamento básico del Cusco como capital histórica, como capital de los Andes, del Tahuantinsuyo, es la cultura, es lo que menos hacen las autoridades, no les interesa. Así es. Qué bueno que lo digas tú, ¿no? Y porque entonces es un drama, pues es un drama las cosas que hay. Por eso ya no necesitamos solo una revolución política, Lucho. Tenemos que ir a una revolución cultural. Es más profundo, por eso te decía que hay una crisis civilizatoria y que tenemos que ir entonces a la profundidad de eso y tenemos que rescatar esos valores. Tú estás muchos años en la actividad artística, conoces de cerca la profundidad, la filosofía, el conocimiento, el saber de los humanos, de los seres que viven acá. Tenemos que apelar a eso. Así es. Ya no hay otra forma. A nuestras raíces, ¿no? Así es. Miren, amigos, lo que dice, por eso se han dado cuenta que siempre invitamos a personas que nos pueden ayudar a reflexionar, a darnos pautas, horizontes de lo que le corresponde hacer a la ciudadanía, a los cusqueños respecto a esta crisis fundacional, civilizatoria, como está diciendo Jesús. Tampoco podemos quedarnos de manos cruzadas. Y acá quisiera plantear algo que también compartimos con Jesús. Cusco no es por chauvinismo, no es pues una capital cualquiera, ¿no? No es una ciudad más, es la capital de la civilización tahuantinsuyana, que nos ha legado ciencia, técnica, arte, filosofía, y solo apelando a eso, por ejemplo, podríamos nutrir mucho nuestra conciencia. Y apelando a esa reserva, a ese pasado histórico, tendríamos todo el derecho de proyectarnos para dar un modelo societal, un modelo cultural para el Perú, y por qué no para la humanidad, ¿no te parece? Porque el Tahuantinsuyo fue una civilización que entendía que el mundo era su territorio, ¿no? Mira, yo siempre a veces repito a los muchachos, cuando me invitan a las conferencias en los institutos, en la universidad, nosotros somos una de las 4 civilizaciones en el mundo. Así es. ¿No es cierto? De los 5 alimentos más importantes, 3 ha contribuido la cultura andina: la papa, el maíz y la yuca. Probablemente sin esos 3 alimentos la hambruna hubiese sido brutal en Europa, ¿no? Y es ingeniería genética, no es que has caído eso del cielo y que, bueno, han recosechado los incas, no, es ingeniería genética. Tenemos que ir pues a ese fundamento, no tenemos otra salida. Por eso es que yo sí tengo esperanza, Lucho. ¿Y sabes por qué tengo esperanza? Tú participas en eso. Cuando tú vas, me dirán, pues bueno, a ver, la fiesta de la mamá Chanati, la fiesta de la mamá Chasunta, es el momento en que confluyen las muchedumbres reales. Ahí no hay pues impostación, ahí no funciona el pituco. Todos somos iguales. Entonces, la identidad, ¿no? El colectivismo, la identidad. Cargan se ponen sus mejores prendas, traen sus mejores cosechas, disfrutan el trabajo de todo su año. No es que se dedican a la borrachería y al bandidaje, no. Están celebrando el esfuerzo de su trabajo anual. Esa es la grandeza de esas fiestas
que tenemos como las mamachas, ¿no? Hoy día 15, y eso es lo que nos une, porque lo otro nos divide. Así es. La cultura nos permite unirnos, pero sobre todo tener un horizonte, porque el reto que tenemos, Lucho, es muy grande. Nosotros somos nietos pues de Pachacute, de Tupayupanqui, no somos nietos de cualquier cosa, y eso ocurre, tú conoces el mundo, tú vas a Italia, el romano es romano, ¿ya? Tú vas a Rusia, el moscovita es moscovita, no es cual, será ruso, pero es el hermano mayor, es el hermano mayor entre hermanos. No es ni el papá ni el tirano, es el hermano mayor entre hermanos. Eso es el Cusco. El Cusco es el hermano mayor entre hermanos peruanos. Y entonces la responsabilidad que tenemos todavía es mayor, no es cualquier cosa. Ser alcalde, gobernador regional, no es cualquier cosa en el Cusco. Y por eso tenemos que ser tal vez un poco más severos en nuestro enjuiciamiento. A veces somos más apasionados, porque no estamos ante cualquier cosa, estamos ante una capital histórica, ante un pueblo que ha heredado ese reto y que tiene la obligación de defenderla, porque lo otro sería pues lo que ha pasado en la colonia, lo van a destruir piedra a piedra Sacsayhuamán, lo van a destrozar Machu Picchu, lo van a destrozar nuestra identidad. Tanto es, mira lo que te digo, tanta es la agresión que hay contra la cultura que nos quieren cambiar hasta el idioma. Es decir, nos hacen pelear a los quechuas, tú eres pentavocálico, tú eres trivocálico, se han inventado un adefesio supuestamente escudado en la lingüística para hacernos pelear, porque nuestro idioma es del hablar, es un idioma oral, no es un idioma de escritura. ¿Para qué nos vamos a pelear por escribir con 5 vocales o con 3? Cuando nuestro idioma es hermoso, cuando hablamos y nos entendemos entre nosotros. Pero como a los grupos de poder no les interesa la cultura, nos han metido un sable hasta en el idioma. Así es. Y entonces, Lucho, cuando ya a ti te prohíben o te tergiversan el idioma, están yendo a tu ADN, ya no están yendo a la superficialidad de las cosas, porque mucha gente dirá, pero ¿qué tiene que ver el quechua? Las palabras son producto de años de esfuerzo, así es. Son producto de la elaboración colectiva de esa sociedad. Así es. Termino de repente con esta parte, Lucho, y no es porque yo sea chauvinista, nada. No, ni hablar. ¿Qué ocurre? No es cierto, como dice el señor Cerrón Palomino, de que, y echa la culpa porque es un antigarcilaciano, dice que Garcilaso se ha inventado sobre la validez y la grandeza del quechua cusqueño. No. Miren, una comprobación. ¿Cómo se ha hecho Machu Picchu? ¿Han hecho hombres mudos Machu Picchu? Cuando se hace la ingeniería hidráulica en Tipún, hablando qué cosas ha hecho esa ingeniería, quechua. ¿Cómo se ha hecho Choquequirao? ¿Cómo se ha hecho Pisac? Los sistemas hidráulicos agrarios, hablando quechua. Eso significa que el quechua que se hablaba en la zona del Cusco y el sur era un quechua más completo. No estoy diciendo el mejor, estoy diciendo más completo que otros pueblos que no tuvieron esa obligación. Acá tenían que tener pues ingenieros, arquitectos, astrónomos, ingenieros agrónomos, ingenieros genetistas hablando quechua. Por consiguiente, el quechua de ellos es un quechua más desarrollado. Así es. Y entonces, ¿cómo nos pueden venir a estas alturas los lingüistas queriendo que retrocedamos en el conocimiento del quechua cusqueño con un quechua pasado, con un quechua anacrónico? Y nosotros callamos frente a eso, silenciamos, nos quieren cambiar hasta el nombre, ¿ya? En algunos libros de la municipalidad, no de esta gestión, sino de la anterior gestión, ya se pone Cusco.
Incluso no, ni siquiera con la K, Lucho, ¿ya? O digo con la Q, sino con la K. ¿Ya? Y entonces no solo están triturando nuestras vocales, sino hasta nuestras consonantes. Y si vamos a dejar de hablar nuestro idioma, dejaremos pues coscorunos, dejaremos ser andinos. Claro. Miren, qué importante lo que plantea Jesús. Alguna vez lo hemos dicho, queridos televidentes, que el idioma de cualquier cultura es la expresión máxima de esa cultura. Y lo que acaba de decir Jesús es totalmente válido, ¿no? Si esa cultura que ha construido Sacsayhuamán, que ha hecho los grandes avances genéticos para lograr las más de 4.000 variedades de papa, no sé cuántas variedades de maíz, de yuca y toda la flora y fauna que han sido capaces de tener un control, un manejo racional, la astronomía, bueno, la arquitectura, hasta la psiquiatría, si yo me atrevería a decir, ¿no? Efectivamente, implicaba que hablaran un idioma desarrollado, que tenían una serie de vocablos conceptuales para cada una de las actividades y de las cosas que iban realizando. Ergo, nuestro quechua cusqueño era el más desarrollado de todo el territorio del Tahuantinsuyo. Eso es por deducción lógica, pero efectivamente ciertos grupos de lingüistas quieren imponernos de que se escriba el quechua trivocálico. De acuerdo plenamente en eso, pero ha señalado algo que me parece habría que también destacarlo más. Es indispensable para superar esta crisis civilizatoria, llamas tú, esta crisis social, económica, cultural que vive la humanidad y dentro de ella el Perú especialmente, se requiere buscar caminos de unidad. ¿Es posible lograr en el Perú un camino de unidad? Sí, la nación, el idioma, el territorio nos une. Nos une. Ajá. Y pongo ejemplos ya, así, para que podamos entendernos. El alcalde, los alcaldes, las autoridades en Cusco, Puno, tienen que saber su idioma. Claro. Porque si no saben su idioma, no sienten, no aman a su pueblo. Y esa ignorancia, esa desinformación, diré, para que no se sientan aludidos, esa desinformación lleva a tomar decisiones contra la cultura, la identidad y contra el pueblo. Porque mira, Lucho, si ese alcalde que ha firmado la destrucción del santuario en Sapi, la base de Sacsayhuamán, sabe quechua, pero no siente el quechua. Porque si yo soy un quechua y en mi idioma me dicen que Sacsayhuamán, que Choquequirao es un santuario al que hay que respetar, se respeta. Y entonces actúas y procedes de otra forma. No puedes ir contra tu sangre, no puedes ir contra la espiritualidad de tu pueblo. No firmarías, pues, definitivamente no. Esas cosas. Claro. Y actuarías en el Cusco amando a los cusqueños. Porque ese es el otro problema. El turismo mal entendido ha terminado de contaminar nuestros cerebros y cada uno de nosotros nos queremos convertir ¿en qué? En un museo para que los señores de afuera vengan y nos tomen fotos. Es decir, quieren que seamos pobres, andrajosos, que no hablemos bien nuestros idiomas, que comamos mal para que nos vengan a tomar fotografías. Y bueno, llevar eso a sus pueblos y decir, miren, todavía existen pueblos salvajes. Cuando realmente un turismo real tiene pues otra nomenclatura, claro. Otra visión. Entraríamos con una actitud de interculturalidad, pues, ¿no? Claro. Para que vengan los que vienen a conocer, a intercambiar con nosotros su cultura con la nuestra, ¿no? Y no es un plan de sujeción que es propiciado por los operadores de turismo. Lucho, nos han erosionado, no solo los turistas, nos han erosionado desde la educación. Así es. Mira, por ejemplo, Garcilaso. Garcilaso es un cholo.
no es como nos quieren decir que era un hispanito, un hijito de español en Cusco y que pensaba en español, etcétera. Es decir, nos quieren mostrar a un Garcilaso castrado, a un Garcilaso sin identidad, a un Garcilaso erosionado en su mundo entre el hispanismo y el incario. El mérito de Garcilaso, para odio de los hispanitas, es el primero que ha llevado el quechua a la literatura universal. Así es. Es el primero. De haberse declarado mestizo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? De haber cambiado hasta su nombre entendiendo ese proceso. Pero nos quieren hacer aparecer a un Garcilaso conciliador, a un Garcilaso lleno, metido en su drama interno cerebral, y no un Garcilaso que crea, que afirma, que posiciona. Sí. Igual nos han hecho con Pachacútec, Lucho. Sí. Mira, yo he escrito una novela, creo que te he dado, pero te traeré, sobre Pachacútec. Lo han mitificado a Pachacútec. Y cuando mitifican a Pachacútec, lo están deshumanizando. ¿Para qué? Para venderlo. Porque si nosotros tenemos y estudiamos al Pachacútec humano verdadero, era un gran y un extraordinario estadista, un gran constructor. Así es. Esa es la parte que tenemos que estudiar. Pero ¿qué cosa nos quieren hacer aparecer a un Pachacútec inútil, que es producto de las circunstancias? Por ejemplo, ¿qué cosa dicen? Para vencer a los enemigos que habían cercado al Cusco, tuvo que venir pues un señor de afuera, ¿no es cierto?, el Huiracocha, y gracias a las piedras que los pururaucas caminaban, se venció al enemigo. ¿Y dónde está el talento de Pachacútec? O sea, ¿Pachacútec era un inútil? Yo supongo que Pachacútec era un extraordinario estratega, claro. Preparó y derrotó militar, social y políticamente esa invasión. Y entonces, pero no, pues, nos quieren hacer ver a un Pachacútec mitificado. Así es, peor con Tupac Amaru, ¿no? Ahora, peor, de Tupac Amaru solo nos venden el discurso derrotista. La derrota, la derrota. Nos meten en la cabeza que Pachacútec hizo la revolución porque le afectaron los impuestos. Así es. Y no nos hablan. Reclamando un título. Mira, yo en eso, Lucho, yo en eso soy frontal. No estoy de acuerdo con la categoría que usan los historiadores, algunos novelistas, sobre la rebelión de Tupac Amaru. Tupac Amaru ha sido un revolucionario. Por supuesto. En el ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen? ponen? En el sentido de la palabra. En el sentido completo incluso, Lucho. ¿Por qué quieren ponernos de rebelde? Para neutralizar sus acciones grandes. Para hacer pensar que el bueno se rebeló porque le subieron los impuestos. Se rebeló porque no le dieron el grado de reconocimiento de dónde provenía. Era un rebelde. Pero Tupac Amaru era un hombre muy culto. Así es. ¿No es cierto? Hablaba, leía latín, español, estuvo en el Colegio de los Príncipes, iba a la Universidad San Marcos a conversar con la gente criolla libertaria de entonces. Era un hombre organizador, un hombre que económicamente también era solvente, no era un hombre descuidado en ese sentido. Incluso ahora a nuestra Micaela hasta le quieren cambiar el color de su rostro, ¿no es cierto? Y eso, ¿a qué cosa apunta? La historia oficial nos quieren a un Garcilaso acobardado en el conflicto interno. Nos quieren a un Tupac Amaru derrotado, humillado. Nos quieren a un Pachacútec petrificado y no un ser humano. Ahí es donde tiene que entrar la cultura. Correcto.